Luna, sin fórmulas para encontrarte. La Sinfonía del Acero. En una ciudad que nunca dormía, donde las fábricas hablaban en humo y acero, vivía Luna, una joven con ojos que contenían constelaciones y sueños que no cabían en un solo cielo. Desde pequeña supo que su mundo sería una mezcla de números, máquinas y melodías. Mientras otros niños jugaban con muñecas o carritos, ella afinaba su violín con la misma paciencia con la que ayudaba a su abuelo a arreglar el torno de su taller. A los 17, Luna decidió estudiar ingeniería industrial, no porque quisiera seguir un molde, sino porque allí veía una danza secreta entre el orden y el caos, una partitura invisible que organizaba fábricas, procesos, personas. Y, sin embargo, nunca dejó su música. En su mochila, junto a libros de Lean Manufacturing y métodos cuantitativos, viajaba siempre su cuaderno de partituras. Cada noche, en la azotea de su edificio, con el viento jugando entre las cuerdas de su violín, Luna componía melodías que hablaban del día. De profesores rígidos, de planos complejos, de sueños que a veces dolían, pero que jamás morían. Una de esas noches, mientras el cielo caía sobre ella en gotas suaves de abril, Luna sintió algo distinto. No era solo el eco de su música. Era una presencia, una mirada que escuchaba con más atención de la que debería, pero el romance, como los buenos compases, debe entrar a tiempo. Y ese aún no era su momento. Luego un rayo de luz la encegueció y tirada en el suelo quedó sin nada más que decir. Capítulo 1. El mundo azul. Luna abrió los ojos en un silencio azul. No era un azul cualquiera. Era el azul espeso del pensamiento, el azul que usaba Van Gogh cuando ya no encontraba palabras. Un azul que no dolía, pero que tampoco consolaba. Simplemente estaba ahí, como una presencia viva, suave y envolvente, pintada en el aire mismo que ella respiraba. No sabía cómo había llegado hasta ese lugar, pero tampoco se sorprendía de estar allí. A su alrededor, los caminos no eran de tierra ni de piedra, sino de girasoles. Girasoles altos, eternos, que no se inclinaban al sol, sino que lo generaban. Cada flor era una lámpara cálida, una brújula luminosa. Cuando caminó por primera vez, sintió que el suelo latía con cada paso, como si el paisaje estuviera vivo, pulsando al ritmo de su corazón. Vestía de blanco, pero no blanco de hospital ni blanco de papel. Era un blanco como de boceto, inacabado, lleno de posibilidades. A lo lejos, una estructura se alzaba sobre un horizonte inclinado. No era una casa, ni un edificio, ni una fábrica. Era una mezcla de todo eso, hecha con engranajes flotantes y notas musicales suspendidas como cometas. Luna supo, sin saber cómo, que esa era su mente. O tal vez su alma. O las dos. Mientras avanzaba entre los girasoles, recuerdos comenzaban a emerger con la suavidad de una melodía antigua. Una sala de clase con fórmulas en la pizarra. Un laboratorio lleno de ruido, donde el acero era el idioma y la eficiencia, la meta. Pero también recordaba un piano. Y unas manos, no las suyas, que tocan con ternura, como si cada nota fuera un secreto compartido. Una voz vibró en el aire. Luna, aún no has terminado de construir tu camino. No había nadie, solo los girasoles, que giraban levemente como si la brisa fuera una canción. Y entonces lo entendió, ese mundo no era una fantasía. Era un plano, un mapa mental, donde cada engranaje representaba una elección, cada nota una emoción, y cada girasol, una pregunta sin responder. Ella era ingeniera, había dedicado su vida a optimizar procesos, a entender el orden detrás del caos. Pero ahora, por primera vez, tenía que diseñar algo que no seguía fórmulas ni normas, tenía que diseñarse a sí misma. Y quizás, solo quizás, también reconstruir aquello que había perdido, aquel amor que la seguía como un eco, desde algún rincón del tiempo. El cielo giró levemente, como si aplaudiera su despertar. Luna sonrió, y caminó hacia la estructura flotante, donde la ingeniería y el arte ya no estaban separados. Donde ella, por fin, comenzaría a recordarse entera. Capítulo 2. Engranajes de recuerdo. El edificio de engranajes flotantes no tenía puertas. Solo una melodía. Luna se acercó con pasos lentos, como si la tierra pudiera quebrarse con cualquier sonido brusco. Los engranajes giraban sin ruido, perfectamente alineados, como pensamientos bien organizados después de años de caos.
Cada uno parecía tallado en oro viejo, y tenía grabadas fórmulas, dibujos, frases que alguna vez escribió en los márgenes de sus cuadernos, y pequeñas notas musicales dibujadas a mano. Entró, o más bien, el edificio la absorbió. Dentro no había gravedad. Flotaban hojas sueltas de papel con anotaciones técnicas, pentagramas con tachaduras, ecuaciones entrecruzadas con versos. Todo lo que alguna vez pensó estaba allí, suspendido en su aire interior, girando a su alrededor como si ella fuera un sol. Y allí estaban los recuerdos. No como flashazos dolorosos, sino como engranajes, piezas que había dejado en pausa. Recordó la primera vez que dijo, quiero ser ingeniera industrial. Tenía 14 años y una extraña fascinación por entender cómo funcionaba todo. No los objetos, sino los sistemas, los procesos. Cómo se organizaba el tiempo, el flujo de las personas, las decisiones dentro de un caos. Y luego, vino el amor por lo exacto, y el amor por lo indefinible. Porque también recordaba la música. No era solo un hobby. Era un lenguaje, un lugar secreto donde podía fallar, improvisar, sentir sin justificar. En el laboratorio, todo debía tener sentido. En su piano, todo debía tener alma. Una imagen se deslizó entre las fórmulas, unos ojos oscuros, atentos, y una voz grave que le decía, tú no diseñas máquinas, diseñas belleza. Ella no respondió, solo siguió escribiendo, pero se quedó con la frase. La figura era él, no recordaba su nombre aún. Solo su presencia, solo que cuando él entraba al taller, todo se organizaba sin que ella lo notara. Él no hablaba de amor, pero afinaba su piano cuando nadie lo veía. Y en cada afinación, había algo que dolía más que cualquier beso. En el centro de aquella sala, flotaba una mesa con planos. Eran diseños imposibles, mezclaban tuberías con arpegios, circuitos con metáforas, gráficos de Gantt con partituras rotas. Era el alma de Luna abierta sobre papel. Tomó un lápiz que flotaba cerca y comenzó a unir puntos. Cada línea trazada era un recuerdo reconstruido. Una noche de estudio, un recital en la universidad, un mensaje que no respondió, una frase que no dijo, un día en que él la miró como quien observa un proyecto hermoso que nunca tendría final. Y entendió algo, no tengo que elegir entre la lógica y el arte. Podía crear desde ambos, podía amar desde ambos. Desde ese momento, cada engranaje dentro de ella empezó a girar. Y con cada vuelta, una parte de su alma volvía a encajar. A recordar, a latir tan fuerte que un dolor en su corazón, tal vez por la emoción o la gran cantidad de emociones que la invadieron, solo provocaron que despertara y decidiera volver a su hogar, aquella azotea solo. Le había generado un frío tan intenso que sus dedos ya tornaban en tono de una mora azul, casi cadavérica. Capítulo 3. El ritmo de los detalles. Luna caminaba por los pasillos de la universidad como si flotara entre notas musicales invisibles. No era exactamente la melodía lo que la guiaba, sino los silencios entre cada paso. Desde que comenzó su segundo proyecto de análisis de procesos, descubrió algo inesperado, la música que había en los patrones. En la forma en que los trabajadores apilaban cajas, en la manera en que la cinta transportadora se detenía un segundo antes de avanzar. Todo era una partitura esperando ser leída. Ese día llevaba su cuaderno de pentagramas en una mano y en la otra su carpeta de ingeniería. Nadie entendía cómo podía unir mundos tan distintos. Pero Luna lo sentía como una sola cosa. En el aula 204, un nuevo rostro se sentó a su lado. Era Adrián, cabello revuelto, mirada de quien ha visto tormentas y ha sobrevivido. Su voz no era fuerte, pero cuando dijo, ¿eso es un compás musical o un diagrama de Gantt? Luna sonrió como si hubiese encontrado un eco. Es, ambas cosas, le respondió sin pensarlo mucho. Todo proceso tiene ritmo, ¿no? Él no dijo nada más, pero durante la clase, miraba de reojo sus dibujos. No con juicio, sino con una extraña complicidad. Donde ella solo trataba de concentrarse en terminar tal trazo, siempre le incomodó que la observaban y más que alguien tratara de ver qué dibujaba, ya que era una manera de sacar lo que guardaba en su corazón. Los textos y los trazos eran la manera de plasmar los secretos de su corazón en un código que solo quería que ella pudiera entender, y escuchar aquella clase que la hacía enternecer. Bogotá parecía sostener su respiración esa tarde, justo cuando las nubes se retiraban y el sol tibio acariciaba los edificios con dedos dorados. Luna había salido de clase con su mochila cargada de apuntes, su mente aún navegando entre matrices y sistemas de producción.
A veces se sentía partida en dos mundos, uno exacto y racional, otro intangible y melódico. En ambos, sin embargo, estaba ella. Decidió caminar por la universidad, sin rumbo fijo. Sentía que algo dentro le pedía espacio para respirar. Entonces lo oyó, una melodía, primero tenue, como un susurro del viento, y luego clara, envolvente. Era una pieza de piano que ella había estado intentando aprender. Un fragmento de Chopin, tal vez, o algo improvisado. El sonido no provenía de ningún lugar obvio. Siguió el rastro como si fuera un hilo invisible que la guiara. Sus pasos la llevaron hasta una sala pequeña en la Facultad de Artes, donde no solía ir. La puerta estaba entreabierta. Luna se asomó con cautela, y lo vio. Un joven, de espaldas a ella, tocaba el piano con una pasión silenciosa, como si el mundo a su alrededor no existiera. Tenía el cabello ligeramente ondulado, la postura elegante. Sus dedos se deslizaban por las teclas como si respirara a través de ellas. Luna se quedó allí, en el marco de la puerta, sin atreverse a entrar, como si presenciara algo sagrado. Pero él la notó, detuvo suavemente su ejecución, volteó con una sonrisa tranquila y dijo, no te quedes ahí. La música también es tuya. Ella sonrió, algo sonrojada. Dio un paso dentro. La conozco, dijo en voz baja. Intenté tocarla hace poco, pero tú la haces sonar distinta. Más viva. No importa lo que toques, respondió él, sino cómo lo sientas. ¿Quieres intentarlo conmigo? Luna dudó un segundo, luego dejó su mochila en el suelo y se sentó a su lado. Tocaron. Primero torpes, luego cómplices. Las teclas comenzaron a responder a su nuevo lenguaje compartido. Y entre cada nota, nació algo. No sabían aún qué era. Pero se parecía al destino o simplemente ella vivía en un mundo que siempre cambiaba de color y por su deseo de estabilidad trataba de sacar tonos rosas de la misma oscuridad. Capítulo 4 Variables invisibles. A veces, el mundo parecía girar más rápido que los planos de una línea de producción. Y Luna, por muy fuerte que se sintiera, no siempre sabía cómo seguirle el ritmo. El aula 306 se llenaba de ecuaciones, flujos, tiempos, proyecciones. Todo debía encajar, como una sinfonía sin errores. Pero esa semana, algo no encajaba. La melodía no salía, ni en el teclado, ni en los diagramas. Adrián notó su silencio. No la presionó. Le dejó una nota doblada sobre la libreta. A veces, las mejores decisiones no siguen lógica. Solo ritmo. Luna sonrió por dentro, pero por fuera solo bajó la mirada. El ruido interno era más fuerte que cualquier clase. Y su mundo, normalmente en equilibrio, ahora parecía un sistema con demasiadas variables invisibles. Esa noche, el piano no quiso hablar. Brisa, en cambio, la observaba como si pudiera leer cada pensamiento que Luna intentaba ocultar. Era una mirada chiquita, brillante, capaz de transformar el caos en calma. Se sentaron juntas en el suelo. Y por un momento, no hubo ingeniería, ni fórmulas, ni expectativas. Solo el tacto suave de una patita de peluche sobre su pierna, y el calor tibio de un cuerpo de inerte que parecía decir, no hace falta entender todo para sentirlo. Días después, el profesor Cortés anunció el nuevo proyecto de semestre. Diseñarán un sistema para optimizar el trabajo en una empresa musical. Nadie entendía el enunciado. Luna, en cambio, sintió un destello. Unir música con procesos, pasión con lógica. Tal vez era eso lo que su alma pedía. Un nuevo lenguaje donde pudiera ser toda ella, sin dividirse. Adrián se ofreció como su compañero. Ella aceptó, sin palabras largas, solo con una pequeña inclinación de cabeza y una sonrisa que apenas duró un segundo, pero que pesó como una canción completa. En casa, escribió en su cuaderno. Si la música es el alma, y la ingeniería es el cuerpo, entonces tal vez yo soy el puente que los une. Brisa estaba sobre sus piernas mientras Luna comenzaba a bocetar el proyecto. Una idea empezaba a nacer, como una melodía que había estado esperando justo ese momento para surgir. Y aunque las variables seguían ahí, ya no eran invisibles. Tenían nombre, rostro, y latido. Capítulo 5 Serena, un encuentro del alma. Luna sentía un vacío en su vida. Desde niña, Luna soñaba con un corazón diminuto latiendo entre sus brazos a pesar de la existencia de Brisa quien le brindaba consuelo en las noches solitarias. La verdad era que ella no quería sentir que no podía tener contacto con los demás, y que en vez llegaría a tener tanto placer por disfrutar de su soledad que terminaría aferrándose tal vez a un peluche. O a una idea.
Ella necesitaba un alma cálida, suave, con ojos que dijeran, te entiendo, y te recordará el valor de la misma vida, desde una percepción más real, sincera y profunda. Quería hacer un breve cambio y con ello evolucionar como ser humano. Al final apenas pudo tomar la decisión, aceptó sin rodeos que era el momento de adoptar un amigo fiel con quien compartir sus días y llenar su hogar de mucha vida. No le importaba mucho las consecuencias, que sabía que la van a agotar. Era consciente tal responsabilidad, una que en vez de terror le generaba dicha, orgullo y alegría, la misma de sentir la dicha de poder hacer un cambio, una mejora, una evolución. Una manera de transformar la fría y en ocasiones aburrida monotonía por muchas nuevas rutinas que buscaban salud y bienestar. Recorrió ciudades como quien persigue un susurro. Preguntó en albergues, refugios, esquinas llenas de esperanza. Y siempre le dijeron que no. Hoy no hay, no quedan. Quizás otro día. La respuesta se repetía, como si el universo la quisiera hacer esperar un poco más. Había días en que sus pies dolían, pero su alma no se rendía. Porque no era solo un deseo, era un sueño que había habitado su infancia. Era la certeza de que, en algún rincón, una criatura también la estaba esperando. La búsqueda no fue sencilla. Visitó varias fundaciones y refugios en Bogotá, Soacha e invadió sus redes sociales, más solo fraudes y estafas, fue lo único que encontró. Historias de animales que ofrecían en adopción con la excusa de que tenían que cambiar de vivienda o propuestas laborales fuera del país y al final solo plata le querían saquear. Ya cuando se había rendido, en donde desfallecía del cansancio y del hecho de no encontrar en dónde más preguntar, o buscar por las calles un perrito abandonado, la cual era una situación muy extraña. Porque siempre los veía y cuando al fin tuvo la posibilidad, desaparecieron como por arte de magia. Una respuesta, un sutil mensaje de WhatsApp, llegó, la respuesta que tanto esperaba de tanto escribir a tiendas de pet shop, veterinarias y refugios. Buenos días, señorita Luna, ¿aún está interesada en adoptar? Me logré comunicar con una chica que había rescatado unos cachorros de la calle, la cual me dijo que le quedaba la más pequeña. Llegó el gran día, en el que habían quedado en entregarle a su nuevo amor. Mientras recorría el lugar, sus ojos se encontraron con una perrita pequeña, pelaje blanco y dorado, orejas grandes y una mirada que irradia dulzura. La vio entre tantos ruidos y colores. Pequeña, suave, curiosa. Luna sintió una conexión inmediata, razón la cual temía porque no quería que un ser vivo estuviera con ella por obligación, pero no por cariño. Quería una amiga que la amara tanto como ella sabía que la iba a amar, y al final inhaló profundo tratando de no demostrar su emoción y que se arrepintiera de dársela o tal vez de ser una presa fácil para una nueva estafa. Se acercó con cautela, la cual fue destruida por aquella pequeña, como si entendiera que estaba al frente de alguien especial, movió la cola y agitadamente saltó de los brazos del chico que acompañaba a su antigua ama y quedó en los brazos de Luna. Saltó como si la vida le dijera, es ella. Se lanzó directo a sus brazos, como si ya los hubiera habitado en sueños. Mientras, Luna solo trataba de evitar que cayera al suelo al verla tan agitada, trataba de mirarla, pero ya era algo complicado, porque, entre tanta emoción solo lograba sentir una pequeña lengüita que solo le daba besos en todo su rostro. Besos que selló un pacto, ahora soy tuya. Y tú, mía. Al final se quedó en los brazos de aquella chica y con total tranquilidad olvidó su pasado e iniciaron juntas a crear su bella historia de amor y unión. Luna la sostuvo como quien abraza un milagro, con el corazón latiendo alto, y una lágrima temblando sin caer. No puedo creer que existas, pensó. Y en el silencio, un suspiro de aquella pequeña criatura surgió. Días después, a pesar de que su cachorra era un terremoto, debía ponerle un nombre, pensaba, preguntaba pero no encontraba uno ideal, más que su pequeña solo se había convertido en su nueva inspiración. Canciones surgen solo con mirarla, melodías que solo se podían cantar, nuevas rutinas que destruían aquellos silencios estruendosos que solo quieren gritar cuánto te amo. La guitarra se vuelve amiga para cantarle a aquella pequeña y una nueva afición aparece, crear mientras un dulce rostro dormía en su regazo. Ese era el nombre, Serena, aquella noche serena que se vuelve musa de corazones abatidos y deseosos de un mejor mañana. Transforma canciones, destruye tradiciones y suena en medio de cada rasgueo de Antonio Aguilar diciendo, A-E-B-M-E-A, quiero B, R, otra B, Z. Tu
tus ojitos, en noche, serena. Quiero oír, otra vez, tus ladridos calmando, mi pena. Quiero ser, otra vez, la que inquieta la paz de tus sueños con la voz amorosa de un cariño, borracho de ensueño. Y quisiera, sobre todo, un poquito, de esperanza. Tú te has vuelto muy mordelona, muy dada a la desconfianza. No hay razón, dulce bien de que me trates como a una extraña. Siempre soy, y la que he sido. No me pagues con un buen mordisco. Mira, serena, me harías mucho daño. Capítulo 6. Susurros del requinto. La noche cernía suavemente sobre Bogotá, y Luna decidió dar un paseo por el parque cercano a su hogar. Las estrellas comenzaban a titilar en el cielo, mientras las farolas proyectaban sombras alargadas en los senderos. Mientras caminaba, una melodía aguda y envolvente capturó su atención. Intrigada, siguió el sonido de una canción que conocía su letra de inicio a fin, pero que en ese instante se sentía tan mágico que parecía que jamás la hubiera escuchado en tal versión. Un alma danzaba en el silencio mientras otra interpretaba con gran maestría un instrumento de viento que antes Luna no había observado. Con cierta timidez, Luna se acercó, creyendo que no la habían notado, mientras el chico la observaba con ternura de ver a aquella chica rara y silenciosa acercarse a él, quien pensaba que no transmitía esa sensación de cautivar a una mujer, mientras que ella se intrigaba con su mirada, la cual era enmarcada por la historia de un país, o mejor dicho, un mundo, saturado de angustia por el terror de una enfermedad que iba marcando y llevando en cada paso la misma muerte, un tapabocas, que solo permitía observar los colores de su maquillaje, quienes, resaltaba sus ojos color aguapanela, ojos de vida, de un alma triste, que disfrazaba esperanza y mucha alegría. Preguntó suavemente, ¿eso es un clarinete? El joven levantó la vista, y con una dulce y cálida sonrisa, respondió, no, es un requinto. Notando la curiosidad en el rostro de Luna, añadió, es un tipo de clarinete más pequeño, afinado en E, lo que le da un tono más agudo y brillante. 4 octavos, taca taca, tocó suavemente. Luna sonrió, sintiendo una mezcla de curiosidad porque amaba intentar aprender a tocar todos los instrumentos que tenía al frente, y vergüenza, por su error. Tocas maravilloso, dijo ella. Gracias, la música, es mi forma de hablarle al mundo. Respondió con voz suave. Luego, en el momento que mutuamente se preguntaron el nombre, apareció un chico, alto, gordito y talentoso, amigo de aquel extraño y le dice, ahora le está cayendo a Luna. Luna incómoda, porque ese mismo chico le había caído a ella y sentía que su broma era molesta, quedó en silencio, un silencio que trató de romper con palabras sin sentido y risas. Mientras escuchaba atento su conversación, el joven clarinetista Alberta al momento estúpidamente dijo, ella, es la que me está cayendo. La chica, al ver tal situación, simplemente volvió a ver un ser humano y a aquel ángel simplemente lo olvidó, o eso creyó. Frunció su mandíbula y al final solo se retiró, fiel a su naturaleza reservada y seria. Mientras, el chico trató de hablarle, aunque ya era demasiado tarde, el escudo de aquella chica ya estaba puesto encima de su cuerpo y corazón. ¡Qué chica tan extraña, ya me callo mal! Murmuró aquel chico quien vio ahora a una chica extraña tal vez doble cara que acababa de ser amable y ahora era un témpano de hielo, orgulloso y frío. Imagen que disfrutaba Luna para espantar a tontos y tontas que le querían caer, dañar o usar. Capítulo 7. Variables del corazón. Luna había pasado días repasando mentalmente aquel encuentro en el parque. Ese chico no era solo un músico más. Había algo en su mirada que resonaba con su alma, como si sus frecuencias internas se hubieran sincronizado por un instante, a pesar de sus comentarios inoportunos. La rutina regresó con su carga de planos, cronogramas y simulaciones de procesos. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora, cada vez que abría su libreta, no solo había números, sino palabras sueltas, frases inconclusas, pensamientos que brotaban como melodías. ¿Y si el amor también fuera una variable? Eso escribió en la esquina de una hoja, mientras analizaba un diagrama de flujo. Sonrió, sabiendo que Serena dormía a sus pies, ajena a la tormenta de pensamientos que recorría la mente de su humana. Una tarde de lluvia ligera, Luna decidió regresar al mismo parque. No lo esperaba ver, pero lo deseaba. Serena caminaba a su lado, con su pequeño impermeable rosa.
Al llegar al claro de los árboles, Luna se detuvo. Cerró los ojos, y entonces, lo escuchó. No era un requinto esta vez, sino una voz. Luna. Ella giró lentamente, como si no quisiera romper la magia del momento. Allí estaba él, con una ruana puesta y una flor silvestre en la mano. Creí que no volverías, susurró ella. Nunca me fui del todo. Se sentaron bajo el mismo árbol de antes. Él le mostró su cuaderno de partituras, y allí estaba, una canción titulada, Luna entre viento y ruana. Luna rió bajito, y en sus ojos había luz, mi compañera de días difíciles, y la inspiración silenciosa de este proyecto. Hubo risas, aplausos, y hasta algún que otro corazón que se derritió. La presentación fue un éxito. Explicó con claridad cómo las emociones, cuando se entienden y valoran en el entorno laboral, pueden convertirse en un motor silencioso de eficiencia y bienestar. Habló de los colores en los espacios, del ritmo en los procesos, de las pausas activas que se sienten como descansos musicales. Al terminar, un chico con su icónica ruana subió con una flor y la abrazó delante de todos. Lo hiciste increíble, postdata, me encanta verte sonreír. Le susurró al oído. Esa noche, en casa, Luna acariciaba a Serena sobre el sofá mientras le leía las notas que el jurado había escrito. Dicen que mi enfoque fue poético. Le contó. Creo que les gustó más que los cálculos. Serena bostezó, como si dijera, claro que sí, humana. Y cuando Luna se quedó dormida con la cabeza sobre Brisa, el peluche, soñó con una línea de producción, donde la música no paraba nunca, y los corazones latían en armonía. Capítulo 11. La serenata del requinto. Luna había sentido muchas cosas en la vida, el vértigo de los exámenes, la satisfacción de entregar un proyecto bien hecho, el abrazo de Serena después de un día agotador, pero lo que sentía ahora era distinto. Era suave, como una melodía que aún no sabe si será alegre o triste, pero que ya habita su pecho. Aquel chico angelical había estado más presente últimamente, no solo en sus días, sino en sus pensamientos. Una noche, le escribió, ¿te gustaría venir mañana a la colina? Tengo algo para ti. Luna dudó. Serena la miró como si ya supiera la respuesta. Al día siguiente, subió con ella en su mochila y Brisa entre sus brazos. La colina estaba casi vacía, salvo por él. Él llevaba su requinto, no el de viento, sino el otro, el que también hacía música, pero con cuerdas de alma. Luna lo vio y sintió que el corazón le daba un salto suave. ¿Y ese requinto?, preguntó. Es el otro que también soy. Quería que lo conocieras. Se sentaron sobre una manta, con la ciudad iluminada a lo lejos, y Serena revoloteando entre arbustos como si presintiera la magia. Afinaron lentamente aquel instrumento. Esta canción no tiene letra, dijo, pero la pensé para ti. Y entonces comenzó. Cada nota era una confesión no dicha. Cada acorde, una caricia que no se atrevía aún a llegar a la piel. Era como si hablara en un idioma nuevo, uno sin palabras, pero con verdades. Luna lo miraba en silencio. En sus ojos, el viento le bailaba emociones. Recordó a su padre, a su madre, a sus noches sola con Serena, y también a ese primer día en que escuchó el requinto y pensó que era un clarinete. Cuando terminó, él la miró. ¿Te gustó? Luna no respondió con palabras. Solo se inclinó y apoyó su cabeza en su hombro. Y se quedaron así, sin necesidad de nada más. Porque a veces, el amor se toca, antes de decirse. Capítulo 12. Decisiones en clave de sol. Los días comenzaron a pasar como hojas al viento. Luna había presentado el proyecto final. Recibió felicitaciones, incluso una propuesta para publicarlo en una revista académica. Pero en su interior, algo aún vibraba distinto. El ángel, su familia, Serena, su carrera. La música, y esa idea terca que crecía en su corazón, y si no tenía que elegir solo una pasión. Una noche, mientras repasaba sus notas, miró el teclado. No lo había tocado en días. Se acercó lentamente, acarició una tecla, y dejó que la música volviera a brotar. Serena se sentó a su lado, como siempre, y su imaginación hiperactiva que le hacía ver, a su dulce ángel, su dulce melodía, en el marco de su puerta, escuchando en silencio. Cuando terminó, él aplaudió bajito y lo escuchó decir, nunca dejes de tocar. Ella lo miró, decidida. Quiero hacer algo más que líneas de producción. Quiero producir también arte, alegría, armonía. Él asintió. Entonces hazlo. El mundo necesita ingenieras que sueñen, y soñadoras que midan los pasos de sus sueños.
Luna sonrió. Sabía lo que haría. Postularía a una beca que combinaba innovación y arte, en un programa piloto para unir creatividad con desarrollo industrial. No iba a dejar la ingeniería, ni la música, ni a Serena. Solo iba a encontrar una forma de unirlo todo. Ese día, escribió en su libreta, mi carrera no será una línea recta. Será una partitura, con pausas, con corcheas, con fortísimos y pianísimos. Pero mía, esa noche, brindo con chocolate caliente. Serena llevaba un moño nuevo, hecho por las manos de su amada Luna. Y por primera vez, Luna sintió que su historia apenas comenzaba. Porque el amor, la pasión y el propósito, también se pueden planificar. Solo que no en hojas de cálculo, sino en el lenguaje del alma. Capítulo 13. El beso de luz. Había algo distinto en el aire esa tarde. Las hojas caían despacio, como si no quisieran tocar el suelo. El viento susurraba secretos entre las ramas, y Serena corría feliz detrás de mariposas que parecían salidas de un cuadro de ensueño. Luna y su ángel caminaban en silencio por la colina que se había convertido en su lugar secreto. Ella lo notó primero, la forma en que el sol se reflejaba sobre él, como si no le diera sombra, sino alas. Su ruana se movía con el viento como si fuera parte del cielo. Luego, él se detuvo. La miró con una dulzura que dolía. Tengo que decirte algo, susurró. Luna asintió, con el corazón galopando en su pecho. No soy de aquí, Luna. Ella lo miró, sin entender. De la ciudad, tampoco de este mundo. Entonces todo cambió. El aire vibró. El cielo se tornó un lienzo azul con trazos de Van Gogh, espirales de luz, estrellas que danzan de día, pinceladas invisibles que se volvían reales. Extendió la mano, y al tocarla, Luna vio cómo su piel empezaba a brillar. Primero un destello suave, luego una sinfonía de colores. Desde sus dedos, una corriente de energía los envolvió. El pasto se tornó flores. Las flores se alzaron como girasoles hacia ellos. Mariposas de alas infinitas revoloteaban alrededor, formando figuras, notas musicales, versos invisibles. ¿Qué está pasando?, susurró ella, con los ojos brillando como nunca. Poco a poco se acercó a su rostro, muy despacio, como si el tiempo se hubiera rendido. Eres la única que pudo verme. Y ahora, por fin, puedo mostrarte lo que soy. Y la besó, y en ese instante, no hubo cielo. No había tierra, solo luz, una luz que brotaba de sus cuerpos unidos, irradiando miles de colores, como si el universo celebrara su encuentro. El beso no era un beso, era una promesa, una eternidad compartida en un segundo. Y cuando se separaron, Luna no lloró, sonrió, porque lo supo. Él no solo era un ángel, era su luz, su nota escondida en el compás de la vida. Y aunque algún día ya no lo viera, lo llevaría dentro, como una melodía que nunca, nunca se olvida. Capítulo 14. La luz que se queda. Desde aquel día en la colina, Luna ya no era la misma. La ciudad seguía su curso, las clases volvían, los informes llenaban su agenda, pero dentro de ella, algo palpitaba diferente. Ya no se trataba solo de metas, de planos, de eficiencia. Ahora también medía su vida en latidos suaves y colores invisibles. Serena parecía notarlo. Saltaba más, ladraba menos, la seguía con devoción de guardiana invisible. Y cada vez que Luna tocaba el piano, ella se quedaba a su lado, como si también escuchara el requinto que ya no sonaba afuera, pero que aún resonaba dentro. Una noche, Luna abrió su libreta, la que guardaba los poemas, los planos, los recuerdos, y escribió: hay presencias que no se van, hay luces que no se apagan, y hay besos que no terminan, aunque solo haya durado un segundo. Se levantó, encendió una vela, y dejó que la llama bailara en la oscuridad. Si algún día vuelves, susurró, ya sabrás dónde encontrarme. La ventana se abrió con una brisa suave. Una mariposa blanca entró y giró a su alrededor, lenta, como saludando. Luna sonrió. No sabía si volvería a verlo. No sabía si los ángeles podían amar para siempre, ni si los humanos podían sostener ese tipo de amor. Pero si sabía algo, él le había enseñado a mirar distinto. A sentir la vida como un poema en movimiento. A amar sin medida, sin miedo, sin tiempo. Y eso no se olvida. La noche terminó con ella abrazando a Serena, brisa entre sus brazos, y una melodía suave naciendo desde el piano. Una melodía sin nombre, pero llena de luz. Aquí termina algo, pero algo más hermoso puede empezar. Comillas.